Entonces los fariseos así actuaban, haciendo las cosas para recibir ellos adoración en esta tierra. Versículo 6. Y llaman, dice, los primeros asientos en la cena y en las primeras sillas en la sinagoga. Querían ser los primeros, querían ser vistos, querían ser aplaudidos. Entonces por eso es que ellos se sentaban en las primeras filas, dice ellos, en los primeros asientos en la cena y en las primeras sillas en la sinagoga, porque ellos querían que les aplaudieran, ellos querían llamar la atención. Pero no se trata de eso, sino de llamar la atención con la palabra de Dios, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Si no existiera el poder del Espíritu Santo, nadie podía estar hablando acerca de la palabra. Así que por eso que dice ahí, ¿verdad? Que ellos amaban los primeros asientos en la cena, en las sinagogas, que son las casas de oración. Ellos buscaban las primeras sillas, dice ahí. Y el 7, y las salutaciones, dice, en las plazas, los aplausos, la reverencia, y que los hombres los llamen rabí, o sea, maestro, rabí, dice. Por eso es que Jesús más adelante dice, no llames a nadie maestro, porque maestro solo hay uno. ¿Por qué? Porque aquí dice de que, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Por eso es que no se puede estar llamando maestro a nadie. Pero sigamos viendo ahí. Pero vosotros, dice, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ahí está, ¿verdad? Dice que solo uno es el maestro. ¿Y quién es el maestro? El Cristo. Eso es lo que está diciendo el versículo 6, dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque rabí significa maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces no podemos decir que yo soy maestro, aquel es el maestro. No, porque el maestro dice que él es Cristo, porque él sabe todo, él enseña todo lo que él quiere, el único que puede dar sabiduría. Entonces dice así porque los fariseos eso querían, que le llamaran maestros de la ley, porque conocían la ley. Entonces ellos querían ser llamados así, para diferenciarse de los otros hombres, no ser igual que los demás. Ellos querían ser diferentes. Así es que por eso que dice ahí que, y no llaméis, dice, Padre nuestro a nadie en la tierra. Ahí está otro punto. Primero dice que Cristo es el único maestro, que solo a él hay que llamarle maestro. Después dice, y no le llaméis Padre vuestro a nadie. Entonces nadie es vuestro Padre. ¿Por qué? Dice ahí, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Él es nuestro Padre. A él le podemos decir Padre. Dirían los demás, ¿no? La Biblia así lo dice, ¿verdad? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Es el único. El que está en los cielos es vuestro Padre, y por eso clamamos en la oración en el nombre de Jesús, que es su Hijo, al Padre. A él le elevamos la oración. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos. Así se ora, de esa forma, clamando en el nombre de Jesús. ¿A quién? Al Padre de Jesús, que es nuestro Padre, y nosotros somos hermanos. Sigamos, dice, y no llames Padre a nadie aquí en la tierra, porque uno es el Padre, el que está en los cielos. El 10, ni seáis, dice, llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Lo está repitiendo otra vez ahí en el versículo 10. Ya lo vimos aquí en el versículo 8, y ahora en el 10 lo vuelve a repetir y dice, uno es el maestro. Entonces, solo uno es el que enseña. Así que hay tres enseñanzas que nos está diciendo ahí, ¿verdad? Que a nadie le llamemos maestro, solo a Cristo. A nadie le llamemos Padre, solo al que está en los cielos. Y en el otro dice lo mismo de Cristo, ¿verdad? Que ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. O sea, ninguno se puede llamar maestro, solo el Cristo, el que está en los cielos.
11. El que es el mayor, dice, de vosotros, sea vuestro siervo. Ahí está otra enseñanza que dice que el que quiere ser mayor entre nosotros sea nuestro siervo. Si alguien quiere ser mayor, entonces sea siervo. Sírvale a Dios, sírvale a las personas. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso es que dice, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Así es que usted y yo tenemos que servir. ¿Para qué? Porque así agradamos a Dios. El que quiera ser grande en el reino de Dios, póngase a servir, dijo eso. Y eso es lo que está diciendo aquí. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Si no le servimos a Dios, ¿a quién le vamos a servir? Al diablo, a las cosas del mundo, que es lo que el enemigo pone. Así que por eso que usted y yo debemos de servirle a Dios, porque es lo mejor que podemos hacer en vez de servirle a Satanás. Versículo 12 vamos, dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí está el punto. Entonces, el que quiera ser grande tiene que servir, dice. Y cuando yo quiero ser grande, me estoy enalteciendo. Yo mismo digo, yo soy grande, yo soy un gran maestro. Por eso es que está diciendo ahí, no le digas maestro a nadie. Entonces dice, porque el que se enaltece será humillado. El que, así como los fariseos, que buscan las primeras filas, en las reuniones, en las casas de oración. Entonces dice, el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Entonces, para ser enaltecido tenemos que humillarnos delante de Dios, porque eso es lo que dice ahí. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Enaltecido quiere decir que es puesto en alto, pero primero me humillo. Versículo 13 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahí está, servimos de estorbo para que otros entren. Eso hacían los fariseos, ser un estorbo en el reino, o en la entrada, o en el paso al reino de los cielos. Por eso les dice Jesús, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Entonces ellos se estorbaban para que alguien entrara, porque no entráis ni dejáis entrar. Tapaban la entrada a los cielos. ¿Y cómo entrará alguien más? Pero Jesús es lo que quería, que todos vinieran al reino de los cielos, al arrepentimiento. Entonces, pero ellos no dejaban entrar. Ellos enseñaban, pero no hacían, como la palabra dice. Y por eso es que dice aquí, hipócritas, dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. A los que van buscando el camino les estorban y no dejan que entren. Pero usted y yo no tenemos que ser ningún estorbo. Usted y yo tenemos que ser el camino, el medio por el cual otros lleguen a Cristo y vayan al reino de los cielos. Por eso es que pone el ejemplo de los escribas y fariseos, así los está acusando de hipócritas. 14. Ay de vosotros, dice, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ahí está lo que reciben. A pesar de que son maestros de la ley, conocen la palabra de Dios, las leyes que Dios les dictó en aquel tiempo. Pero aquí dice, por ellos van a recibir mayor condenación. ¿Por qué? Porque dice que usáis de pretexto las oraciones. Y las oraciones no tienen que servir para pretexto. Porque como ellos querían ser vistos de que oraban bastante, por eso que dice, ay de vosotros escribas fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto dice, recibiréis mayor condenación, porque engañaban a las viudas. Con el pretexto de largas oraciones venían y les quitaban sus casas, les pedían las escrituras. Porque
porque ellos en la oración querían hacer constar de que Dios les estaba hablando. Pero era un pretexto para que ellas vieran de que eran hombres de Dios. Y así las dejaban sin nada. En vez de ayudarlas, les quitaban las cosas. 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ahí está. Entonces ellos dicen que eran hijos del infierno. De eso los acusa Jesús. ¿Por qué? Porque dice que ellos hacían prosélitos ganando adeptos. Un prosélito es una campaña. Como los políticos hacen campaña, hoy toca iniciar la campaña de elección. Entonces iban diciendo: ayúdenme, síganme, porque yo sigo a Cristo. Pero a la hora de las horas dice ahí de que hacían la campaña, dice: recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, dice, cuando ya ellos lo seguían, dice, los hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. O sea, en vez de llevarlos al camino de Dios, los condenaban. Porque ellos mismos eran hijos del infierno, de Satanás. Porque lo que hacían no agradaba a Dios. Y por eso es que muchas veces nos dicen a nosotros: hey, fariseo, porque actuamos como ellos. Decimos una cosa, pero a la hora de lo que hacemos es al revés. Entonces, por eso es que dice allí, ¿verdad?, que los hacen 2 veces, los condenan más, 2 veces hijos del infierno que vosotros. Versículo 16: ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Que le debe para sacar la plata. Eso es lo que dicen los fariseos, que es mejor jurar por el oro del templo que por el templo. Por eso es que veamos que dice el 17: insensatos y ciegos, les dice, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Ahí está bien claro, ¿verdad?, que no es el oro mayor que el templo, o es el interés a la plata, sino es el templo a donde se santifica. Por eso dice: el templo que santifica el oro. También dice el 18: decir: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda, otra vez trae el dinero. Ya por la ofrenda, si alguno jura por la ofrenda, dice, que está sobre el altar, ese deudor debe. Entonces está bien claro ahí, ¿verdad?, que ellos buscan enriquecerse, que ellos buscan su propio beneficio. Necios, dice, y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica las ofrendas? Ahí está, ¿verdad?, que primero es el altar, primero Dios, primero el templo, porque usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Entonces 20 dice: pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Ahí está, se bendice todo, ¿verdad?, cuando es sobre el altar, se bendice la ofrenda, todo. No solo el interés económico, que es lo que buscaban ellos. Versículo 21 dice: y el que jura por el templo, jura por él y por el altar que lo habita. Ahí está. Entonces es por el altar, por la presencia de Dios. Dice el 22: y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono. Así que, por eso es que las enseñanzas nos dicen que no hagamos cosas diferentes a lo que está en la palabra, que es lo que los fariseos hacían. Ellos hacían las cosas diferentes a como estaba escrito. Entonces, por eso es que Jesús viene dándoles los ayes. Y los ayes son sin H, de lamento, de tristeza, de dolor, de condenación. Versículo 23, hay otros ayes ahí, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahí está, ¿verdad?, que apartándose de la misericordia, de la fe, ellos vienen y les interesa más el diezmo,
Pero ellos no quieren diezmar, ellos diezman, pues dice ahí, porque diezmáis, dice, o sea que sí diezman, pero diezmáis la menta, el eneldo y el comino. ¿Por qué dice eso? Porque ese es lo más pequeño. De las cosas grandes no diezmaba. Entonces por eso es que dice ahí, hipócritas, dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces les predicaban más para su beneficio económico a los hombres que para edificación de sus vidas, de sus almas. Ese es el problema que ellos tenían. A pesar que conocían la ley y que sabían el camino a Dios, ellos no los inducían en ese camino, sino que los inducían más para beneficiarse. Eso es de este tiempos antiguos, viene eso, de que el hombre siempre ha querido beneficiarse de la obra. Pero Jesús viene y les dice, ay, fariseos hipócritas, porque no se comportan como la palabra dice, teniendo primero la justicia, la misericordia y la fe, que es lo que Cristo vino a enseñarnos. La gracia y la misericordia y la fe, eso es lo que vino a enseñar. Él no vino a enseñar a cómo el hombre se tenía que enriquecer en esta tierra. No, Él vino a enseñar la justicia. Es justo, es el juez justo. Él daba su misericordia, Él daba de su gracia. Y así nos enseñó la fe que tenemos que tener en Él. Por eso es que dice ahí en el 24, porque diezmaban lo más poquito, dice, guías ciegos, dice que coláis el mosquito y tragáis el camello, porque lo más grande se comían ellos. Por eso diezmaban lo más poquito. Por eso dice ahí, coláis el mosquito. Pues si colaban lo que no les convenía a ellos y lo daban como lo que sobra. Por eso es que dice, ¿verdad? Que cuando uno tiene que llevar algo, no tiene que llevar de lo que le sobra, sino llevarlo por agradecimiento. Y no importa que usted se quede sin nada, pero si lo hace con agradecimiento, pero si lo hace lamentándose, mejor no lo lleve. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ahí está lo que hay en su corazón. Robo y injusticia. Eso es lo que ellos tenían en su mente. Planear a quién iban a devorar, a quién le iban a quitar su tierra, sus casas, a quién le iban a sacar más el diezmo, ¿verdad? Entonces por eso que dice ahí, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo. Eso es lo que tenía el vaso sucio que eran ellos, porque ellos eran unos vasos al servicio de Dios, pero estaban sucios, llenos de pecado. ¿Y cuál es el pecado? El robo, dice allí, la injusticia. Bien, avancemos para ir terminando. En el 26 dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Entonces, si un vaso está sucio por dentro, desde afuera se ve. Por eso Jesús está diciendo aquí, ¿verdad?, cómo se debe de hacer. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, dice, para que también lo de fuera sea limpio. Entonces, así como yo aparento, así tengo que estar por dentro. Así como yo hablo, así tengo que actuar. Eso es lo que está diciendo. Pero si actuamos diferente, entonces no estamos haciendo nada. Bien, versículo 27 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ahí está el final, ¿verdad? De esto, de que por dentro ellos están sucios, están podridos, están llenos de ese deseo de robar, de enriquecerse, pero por fuera andan bien limpitos, como los sepulcros blanqueados cuando van y reinan las tumbas y quedan bien blanquitos. Qué bonita es la tumba, dice, pero por dentro que hay pudrición de huesos. Eso es lo que dice, huesos de muerto. Huesos de muerto y de toda inmundicia. Terminemos ahí en el 28 y dice, así también, dice, vosotros por fuera la verdad
enseñanza de Jesús sobre los fariseos y los escribas, que nosotros no tenemos que copiarles a ellos. Tenemos que hacer como ellos dicen, pero no actuar como ellos actúan. Entonces, sí tenemos que hacer conforme a lo que la palabra dice, pero no como conforme el hombre haga. Porque el hombre se equivoca y empieza a hacer maldad. Y aquí dice que dirá por fuera está bien limpio. Eso es lo que dice el versículo ahí, ¿verdad? Hay de vosotros escribas, fariseos, dice hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Se adornan los justos, pero son hipócritas, porque edifican a los muertos, no a los vivos. A que les hacen grandes monumentos, dice ahí, a los hombres, de los hombres justos, dice ahí. Entonces, ahí está hablando de las estatuas que les hacen en las tumbas. Gran monumento, esta es la tumba de don fulano, así como querían ellos ser vistos, ser aplaudidos. Oye, este hombre tenía dinero, que le digan así, pero ya muerto, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Entonces, por eso es que dice ahí, ¿verdad?, que no se edifican las vidas de las personas, sino los muertos, los sepulcros. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Así que, hermanitos, ahí está la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Jesús nos ha enseñado muchas cosas, que no tenemos que actuar como otros actúan, sino como Él nos enseña, conforme a su palabra. Que la gloria sea para nuestro Dios, hermanitos. Vamos a orar.